Bienvenidos para este tiempo de meditar en la Biblia, la palabra de Dios, y también este momento para orar. El día miércoles estudiamos el Salmo 52 y recuerdan que hablamos un poco del contexto. ¿Cuál es? Que David no era todavía rey en Israel, pero estaba siendo perseguido por Saúl. Saúl buscaba a David sin causa, le tenía mucha envidia. Arrancó su envidia, su corazón malo, cuando las mujeres comenzaron a cantar: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000, porque David, un joven, había dado muerte a Goliat con una honda y una piedra. Y Dios lo usó de manera poderosa para darle una gran victoria a Israel. Desde entonces el corazón de Saúl, el rey, se llenó de celos. Y en sus celos, en su envidia, quería deshacerse de David. Un propósito tenía él en su corazón. ¿Cuál era este? Matarlo, eliminarlo. También dice la Escritura que Jesús fue muerto por envidia de los fariseos, saduceos, herodianos, ancianos del pueblo de Israel y también los del pueblo romano. Entonces, David huyendo de Saúl y Saúl persiguiendo a David para matarlo. Saúl llegó a una ciudad, porque allí estuvo David y recibió apoyo en esa ciudad. ¿Y qué hizo Saúl? Saúl asesinó a un total de 85 sacerdotes. Uno llamado Abiatar huyó, que llegó a ser el sacerdote principal en el tiempo del gobierno del rey David. En ese contexto, cuando David huía, y luego de enterarse de esa horrible matanza de Saúl a los sacerdotes de Dios, él escribe el Salmo 52. Vamos a revisarlo y luego orar. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? Poderoso era Saúl, rey de Israel. Nos dice que este salmo lo escribió, es un masquil. Masquil significa un salmo instructivo. La misericordia de Dios es continua, dice David en su salmo. Agravios maquina tu lengua, Saúl y los que estaban con Saúl. Como navaja afilada hace engaño. Y dice Saúl: amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Una ocasión amonestó Samuel a Saúl y le dijo que él no quería sus sacrificios, que era mejor obedecer, porque Saúl era un hombre de obstinado corazón, rebelde, desobediente. Dios le daba ordenanzas específicas, pero él no hacía caso, o hacía caso omiso de lo que Dios le decía. Por eso dice el verso 3, amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Sela significa piensa en esto, medita en esto, reflexiona en esto. Verso 4, has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Claro, Saúl decía que David quería quedarse con el reino y de ninguna manera. David era víctima, era un inocente, perseguido. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, dice David, no él, porque tuvo ocasión para matarlo, como veremos en el Salmo 54, pero no lo hizo. Te asolará y arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes.
Fue trágica la muerte de Saúl porque murió en manos de los filisteos. Y él le pidió a su escudero que lo matara, pero él tuvo temor. Y dice el texto, que lo leeremos luego, que él se echó sobre su propia espada, es decir, se suicidó. Verso 6, verán los justos y temerán, se reirán de él, diciendo, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza. Ese era Saúl y los que rodeaban al rey Saúl, sino que confió en la multitud de sus riquezas, en su poderío, y se mantuvo en su maldad. Eso se nota de Saúl. Se mantuvo en su pecado, en su obstinado corazón. Pero dice David al final del Salmo, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Hermoso este salmo. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. David no se vengó, no hizo él de ninguna manera uso de sus habilidades como un buen guerrero, como un buen luchador. Él confió en Dios, porque bien dice la palabra, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber. David no hizo uso de sus oportunidades que tuvo para deshacerse de Saúl, porque en todo momento dice, confió en Dios. En la segunda parte del verso 8, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Oremos a Dios para que seamos como este buen hombre llamado David, el único hombre de quien se dice que su corazón era conforme al corazón de Dios. Vamos orando al Señor, hermanos queridos, inclinemos nuestros rostros, les ruego. Soberano Señor, muchas gracias por esta noche, porque nos reunimos aquí y también muchísimos hermanos nuestros allí en la sala de su casa o en el comedor o en su cuarto o mientras viajan, están conectados participando de este tiempo de oración. Tú dijiste, por medio de Pablo, orad sin cesar. Y también tú hablaste de la necesidad de orar siempre y no desmayar. De Daniel se dice que oraba 3 veces en el día, no solamente en la crisis. Él oró antes de la crisis, durante la crisis y cuando pasó la tribulación. Te confesamos, Señor, que a veces oramos cuando las cosas no van bien. Cuando estamos pasando por alguna prueba, alguna adversidad, alguna tribulación, te buscamos. Pero en esta noche buscamos tu rostro. Te confesamos, Señor, nuestros pecados, porque tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias por esta historia, porque David no se vengó. David confió en ti. Saúl tenía celos amargos para con David. Le tenía envidia. Un objetivo era el suyo, matarlo. Pero Señor, tú guardaste a David. Y cuando David tuvo la oportunidad de deshacerse de él, no hizo uso de la oportunidad, porque él confió en ti, sabiendo que el Señor dice, mía es la venganza. Señor, ayúdanos
David en la prueba, en la tribulación, en la adversidad, fue a ti. También cuando estuvo enfermo. Y nosotros en esta noche acudimos a ti con ruego, en oración, con acciones de gracias. Pon tu mano sanadora, Señor, sobre los enfermos. Y en esta hora consuela a aquellos familiares de alguno que ha muerto. Te rogamos, Señor, el consuelo de parte de ti. Hay muchos hermanos entre nosotros que sufren porque no tienen trabajo y no hay ingresos económicos para su hogar. Oramos, Señor, para que vengan días mejores y te rogamos que tú bendigas al nuevo gobierno en nuestro país. Y sabemos que el domingo el hermano país del Perú nombrará también, elegirá a su presidente. Que se haga tu voluntad en medio del pueblo peruano. Que todos ellos puedan poner su mirada, su confianza en ti. Gracias, Señor, por esta pandemia, porque esta adversidad la has usado como un instrumento para que nosotros nos humillemos delante de ti, para que oremos, para que pidamos oración a nuestros hermanos por nosotros, y porque cuando pasamos por una prueba y salimos victoriosos, entonces estamos mejor capacitados para poder ayudar a otros. Gracias por esta noche y por este tiempo especial de oración y meditación en la Biblia. Y en estos días, el libro de los Salmos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a revisar el Salmo 53. También nos dice que es un masquil. Eso significa un salmo instructivo para nosotros. Dice un autor que este es el credo del necio. Otros dicen la insensatez del ateísmo. Porque miren lo que este salmo dice, que es exactamente el mismo Salmo 14. El 14 y el 53 no son iguales, son idénticos. Y Pablo, en su carta a los Romanos, habla mucho de este salmo en el capítulo 3 de esta carta. Veamos, 53. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y hemos estudiado en los salmos que Dios se ha revelado en las cosas hechas. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento habla de la obra de sus manos. ¿Quién hizo las estrellas? Dios. El universo, Dios. ¿Quién nos hizo a nosotros? Dios. Los árboles, los animales, Dios. Dios nos sustenta con su poder. Es increíble, pero el pequeño planeta Tierra gira alrededor del Sol. Y cada estrella tan pequeñita que se ve es inmensa. Hay millones de kilómetros entre una y otra. El universo es toda una maravilla, la creación también, todo lo que hay debajo del cielo. Pero el necio dice, no hay Dios. Algunos dicen que Jesús es una criatura. Él no es criatura, Él es creador, como claramente dice Juan, capítulo 1, que Él es el Verbo encarnado, el Dios eterno. El mismo Jehová del Antiguo Testamento tomó forma humana, se hizo como uno de nosotros. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Este salmista, David, está hablando aquí que todos hemos nacido con una naturaleza caída, inclinada a lo malo. Verso 2, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres
para ver si había algún entendido que buscara a Dios, alguno. Y miren lo que pasó. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Todos hemos pecado. Y por esto Pablo dijo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos, comenzando con Adán y Eva, nacimos ya con una naturaleza caída en pecado. Por esta razón, David en su Salmo 51 dijo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No está diciendo que su madre fuera una fornicaria o que estuviera practicando el adulterio. Lo que está diciendo es, no hay ni siquiera uno, todos hemos nacido con una naturaleza pecaminosa, inclinados a hacer lo malo. Hay niños muy lindos cuando nacen, pero tienen una naturaleza caída. El niño no se hace pecador, el niño nace pecador. El niño nace ya haciendo lo malo por su naturaleza. Y por eso todo niño cuando va creciendo tiene que arrepentirse de sus pecados. Y dice el salmista, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. 4. ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan? Allí se sobresaltaron de pavor, donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste, porque Dios los desechó. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel, y salió. Jesús, el Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros. La salvación viene de ese pueblo, Jesucristo, un judío. Cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Parecido a lo que dice este salmo, miremos nosotros en Romanos 3, por lo menos unos pocos versículos de Romanos 3. 9 en adelante. Romanos 3, 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, ¿en qué salmo? En el que leímos hace un momento. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda. Como leímos en el Salmo 53, que es exactamente igual el 14. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides, de serpientes, hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. No hay ni siquiera uno. Salmo 53, 3. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Toda persona tiene que arrepentirse
Hermanos, recuerden, a su alrededor usted tiene vecinos y familiares, yo también, que no conocen a Dios. Y muchos de ellos se justifican. Recuerden, ellos tienen que arrepentirse de sus pecados como nosotros nos arrepentimos. Porque no hay ni siquiera uno bueno. Todos hemos pecado. Todos nacimos manchados. Pero la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado y de toda maldad. Solo la sangre de Cristo limpia los pecados, las manchas del pecado. Roguemos al Señor por esto. Este salmo, Señor, nos insta a predicar, porque los que viven en sus pecados, si mueren así, se condenarán. Somos seres volitivos. Tú nos creaste a tu imagen y semejanza. Quiere decir que cada persona tiene la facultad de decidir qué hace con su vida. Si se arrepiente y se salva, o si vive en sus delitos y pecados dándole la espalda a Dios. Pero tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero dice Romanos 10, ¿y cómo creerán sin haber quien les predique? ¿Cómo irán si no escuchan el Evangelio? Y mis hermanos y yo tenemos la noble responsabilidad de hablar de Cristo a la gente no arrepentida. Así como alguien nos habló a nosotros y nos convertimos y nos arrepentimos y tú nos perdonaste, así tenemos que hacerlo con otros. El mundo tiene que saber que Jesucristo es el único Salvador y que toda persona puede ser salva, perdonada, limpiada por la sangre que Jesús derramó en la vergonzosa cruz cuando murió como nuestro sustituto. Este salmo afirma una gran verdad bíblica. Todos hemos nacido en pecado, todos con una naturaleza caída, inclinada a lo malo. Dice Génesis que el corazón del hombre es malo desde su juventud. Ninguna persona nace buena y se hace malo. Todos nacimos, Señor, contaminados, con una naturaleza pecaminosa. Pero todos en Cristo podemos obtener el perdón de pecados, la salvación, la vida eterna. Ayúdanos, Señor, a proclamar, a predicar. La predicación del Evangelio no es una opción, es una obligación, es un mandato, es un mandamiento, no es una sugerencia. Y ayúdanos. Mis hermanos y yo tenemos a nuestro alrededor muchas personas que están perdidas, viven en sus vicios, delitos y pecados, y tenemos que predicarles el Evangelio de salvación, porque en Cristo tenemos vida nueva, vida abundante, ya tenemos la salvación, la vida eterna, y con esta esperanza bienaventurada vivimos. Ayúdanos, Señor, a predicar el Evangelio a toda criatura, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el otro salmo es el 54. Nos dice allí como introducción que al músico principal se le dice que este es un masquil, un nejinot que tiene que ser cantado con instrumentos de cuerdas. Y este masquil es de David. Cuando vinieron los cifeos, es decir, habitantes de Sif, y dijeron a Saúl, ¿no está David escondido en nuestra tierra? El contexto de este salmo: David huía, Saúl lo perseguía. David inocente.
Y David a lo lejos se dio cuenta con sus hombres que Saúl estaba en un lugar. Él estaba rodeado de 3,000 hombres a quienes Saúl había afectado su corazón. Les había inyectado odio. Cuando alguien odia a alguien, procura contaminar. Nos dice la palabra que una persona que tiene amargura contamina a otros. Decimos aquí en el Ecuador, supura por la herida, respira por la herida. Y ese era Saúl. Saúl había contaminado muchas mentes, y nos dice el primer libro de Samuel, el capítulo 26, que 3,000 hombres estaban con él y lo perseguía a David para matarlo. ¿Y qué sucedió? Que David notó que Saúl estaba en un lugar, y muchos le dijeron a David que era su oportunidad para deshacerse de él. Pero 4 veces en ese capítulo 26 del primer libro de Samuel se repite que David dijo: yo no pondré mi mano contra el ungido de Jehová. Saúl había sido ungido con aceite por Dios. ¿A qué profeta usó él? Al gran profeta Samuel. Y Samuel lloraba mucho por el desvío de Saúl, al punto que Dios le dijo a Samuel: ya no llores más, porque Saúl tenía un corazón obstinado, petrificado. Su corazón se había vuelto un corazón de piedra. Y tuvo David la oportunidad para matarlo, pero no lo hizo. Con los hombres que le acompañaban, lo único que hizo es tomar su cántaro con agua y su espada, y se marchó. Luego, desde los lejos, le gritó David diciendo que tenía la muestra de su amor y de su inocencia, que él estuvo junto a él mientras dormía profundamente. Dice el texto que un sueño profundo de parte de Jehová hizo que los 3,000 y Saúl no se despertaran. Y allí Saúl comprobó hasta lo sumo que David tenía un corazón noble, y le prometió que no lo iba a perseguir, pero siempre ofrecía eso a Saúl y no lo cumplía. En ese contexto de horrible persecución, y David tuvo la oportunidad de deshacerse de su enemigo, pero él dijo: yo no lo hago. Es Dios el que va a juzgar, es Dios el que va a vengar. Dice 54:1: oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme de este rey Saúl y sus 3,000. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí. David dice: yo no los conozco, y hombres violentos buscan mi vida. ¿Cuántos? 3,000. 3,000 hombres violentos, dañados por Saúl, buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Mediten esto. Pero David se consuela siempre en Dios. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Claro que sí. Él devolverá el mal que mis enemigos me quieren hacer. Él devolverá el mal a mis enemigos, no yo. Yo no. Córtalos por tu verdad. Mira, Señor, tú júzgalos. Voluntariamente sacrificaré a ti. Ofreceré sacrificio, dice él,
Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Dios es bueno. Ninguno ha sido perseguido y sufre como David. Y él dice, Dios es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia. Lo libró del terrible Saúl, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. ¿Qué vio David? Vamos a buscar 1 Samuel, el último capítulo. El fin de 1 Samuel, triste. Miren el fin del hombre que buscaba a un inocente para matarlo. Triste final. 1 Samuel 31, 1 al 6. Primer libro de Samuel, capítulo 31, versículos 1 al 6. Dicen así: los filisteos, pues, pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, qué pena, mataron a Jonatán. Este era el hijo bueno de David. Ahí tienen ustedes un padre malo y un hijo bueno. Y hay padres buenos con hijos malos. Y Abinadab y Malquisúa, hijos de Saúl, los tres murieron en manos de los filisteos. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, el soldado que lo acompañaba como un guardaespaldas: saca tu espada y mátame, traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos filisteos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. El triste final de un hombre lleno de celos, el triste final de un hombre envidioso, terco, de obstinado corazón, miren cuál es. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Se suicidó. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Triste final. David no lo hizo con su mano. David confió en Dios. Dijo Dios, dice Dios, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Vamos a estar de pie, hermanos, para orar y aprender a depender de Dios. No tenemos que hacerlo con nuestras manos. Dios se encarga de juzgar a aquellos que buscan nuestra vida. Él nos va a defender de aquellos que hablan sin pensar, hablan con ligereza y nos calumnian. Nosotros no hagamos lo mismo. Oremos a Dios. Muy amado Dios, a ti nos acercamos en esta noche por Jesucristo, nuestro único Salvador, y siempre guiados por el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Gracias por todo lo que aprendemos de estos hermosos salmos, como este 54. Saúl perseguía a David con un ejército, con 3,000 hombres de entre los mejores de Israel. Saúl se desvió totalmente de su objetivo. No cuidaba ni de su vida, ni de su familia, ni del pueblo, porque solo se empeñó en destruir a quien su corazón odiaba. Esto es, al joven David. Y David era inocente.
Lo quería matar solo por envidia y tú no lo permitiste, porque Saúl tuvo un propio final y David y sus hombres fueron testigos de la ruina de Saúl. Señor, cuántas personas a nuestro alrededor han procurado nuestro mal. Y seguramente hay gente también que tiene envidia y en su envidia hablan mal. Hablan mal de personas que han sido lavadas por la sangre de Jesucristo. Les es cosa fácil hablar mal de personas que tienen una vida honorable, lavada por la sangre de Cristo. Líbranos, Señor, a nosotros, que nuestra boca no hable engaño, que nuestra boca se abra para decir la verdad, para predicar el Evangelio, para cantarte a ti, para adorarte a ti. Señor, ayúdanos, ten misericordia de nosotros. Y David vio el triste final de Saúl. La Biblia también indica que a Jesús lo crucificaron, lo mataron, por envidia lo entregaron. Nunca lo recibieron a Jesús como Salvador, como el Mesías prometido. Y todavía hasta hoy, Señor, una buena parte del pueblo judío disperso por el mundo y en su propio territorio no te reconocen a ti como el Mesías prometido. Están esperando otro, pero tú ya viniste y tú moriste en la cruz por nosotros. Tú eres el único Salvador. Estos salmos nos ayudan, esta palabra, a confiar en ti. Señor, que no nos venguemos nosotros mismos, sino que dejemos todo en manos de Dios, porque Él es bueno, Él es justo y santo y Él nos defiende. David y sus hombres tuvieron la oportunidad de asesinar a Saúl, un hombre con un corazón malo, pero no lo hizo. Dijo David varias veces: no pondré mi mano contra una persona a quien Dios ungió como rey. Y no lo hizo. Tú proclamas en tu palabra: mía es la venganza. Ayúdanos, Señor, que tengamos un corazón perdonador. No es el tiempo el que borra las faltas, sino el perdón. Oramos, Señor, para que las parejas se reconcilien, los padres con los hijos se reconcilien, los hijos con los padres se reconcilien. Nosotros, los hermanos en la fe, que vivamos reconciliados. Ayúdanos, Señor, que tu gracia, tu vida se refleje en nosotros. Gracias por esta noche. Gracias por esta reunión en la que tenemos la oportunidad de dar para tu bendita obra nuestros diezmos, ofrendas, promesas, como tu palabra lo ordena. Tú amas al dador alegre. Con amor contribuimos en medio de esta adversidad, porque eres bueno y para siempre tu misericordia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Soy redimido y mis pecados tú llevaste en esa cruz. Hoy nos postramos ante el Cordero que nos salvó, nos santificó
Cristo, Cordero.